Mi esposa me engañó haciéndose pasar por su hermana gemela y acostándose con su cuñado durante años. Tal vez pienses que soy un completo idiota, el esposo más ingenuo y despistado del mundo. Sin embargo, la verdad es que la perspectiva que da el tiempo lo cambia todo. Como cualquier hombre felizmente casado, confiaba y amaba a mi esposa sin sospechar que la mujer con la que compartí 8 años de vida, innumerables momentos de intimidad y recuerdos felices, era en realidad una persona egoísta. Para ser más exacto, una de 3 personas egoístas. Desde nuestra primera cita, las 2 hermanas de Mali formaron parte de mi vida. Nunca antes había conocido a trillizas idénticas, así que verlas juntas por primera vez fue tan desconcertante como fascinante. Mi primer encuentro con Mali ocurrió en el supermercado. Me pidió que le alcanzara una caja de té de hierbas de un estante alto, ya que no llegaba. Con su 1,70 m de altura, curvas perfectas y una belleza cautivadora enmarcada por su cabello negro azabache, no pasó desapercibida para mí. Yo, con mis más de 6 pies de estatura, era la elección obvia para ayudarla. No fue hasta nuestra cuarta cita que Mali me confesó que ya me había notado antes, en la sección de frutas y verduras, y que había esperado junto a los tés solo para tener la oportunidad de hablar conmigo. Saberlo me hizo sentir especial. Lo más sorprendente es que me contó esta historia mientras yacía desnuda en mis brazos, después de haber hecho el amor por primera vez. Nuestros primeros encuentros fueron mágicos. Salíamos a cenar, hablábamos hasta la madrugada, paseábamos por el parque alimentando patos y hasta veíamos comedias románticas tomados de la mano. Suena a cliché, lo sé, pero yo estaba completamente cautivado. Mali era la mujer más hermosa y encantadora que había conocido, la típica chica de al lado, con una sonrisa capaz de conquistar a cualquiera. Cuando la fui a recoger a su apartamento por primera vez, mencionó casualmente que tenía hermanas, pero no me imaginaba la sorpresa que me esperaba. Cuando toqué la puerta, una mujer idéntica a Mali me abrió y me recibió con una sonrisa. «Hola, tú debes de ser Scott». Me quedé sin palabras. «Tú no eres Mali», dije, completamente desconcertado. Ella rió con la misma dulzura con la que Mali lo había hecho en el supermercado. «No, yo soy Hannah. Mali, Amy y yo somos trillizas». ¿No te contó? Soltó otra risa ligera y añadió. «A Mali le gusta divertirse a tu costa de vez en cuando. Iré a buscarla. Pasa, por favor». Mientras entraba, vi a otra Mali en la sala, pero esta vez resultó ser Amy. Con el mismo corte de cabello, la misma complexión y la misma sonrisa resplandeciente, era imposible distinguirlas. No fue hasta que la verdadera Mali salió de una de las habitaciones que pude reconocerla. «Hola, Scott», dijo, con su sonrisa encantadora. «¿Te apetece una taza de té de hierbas?». Durante nuestra primera cena juntos, el tema central de la conversación fue la experiencia de Mali como trilliza. Yo estaba fascinado y quería saber más, cómo era vivir con 2 versiones de sí misma. ¿Tendrían un vínculo más fuerte que el de los hermanos comunes? ¿Se le dificultaba diferenciarse de ellas? ¿Podemos leer la mente de la otra?, reflexionó en voz alta. No lo sé, pero somos increíblemente cercanas. Casi siempre sé lo que Amy o Hannah están pensando, y ellas suelen anticiparse a lo que voy a decir. Es algo natural. Se detuvo un instante, luego sonrió y continuó. En cuanto a confundir a la gente, hemos jugado con eso más de una vez. ¿Has notado que siempre llevamos el mismo peinado? Asentí. Cuando éramos niñas, nos encantaba hacerle bromas a la gente. Profesores, familiares e incluso nuestros propios padres tenían problemas para distinguirnos. Nos cambiábamos de lugar en la escuela, y cuando alguna se metía en problemas, intentábamos esquivar el castigo. No, papá, yo soy Mali, no Amy, decíamos con cara inocente. Rió. Era un caos, pero muy divertido. Conforme crecieron, intentaron diferenciarse. Mali se unió al equipo del anuario, Amy escribía para el periódico escolar y Hannah jugaba hockey. Sin embargo, extrañaban tanto su identidad compartida que volvieron a parecerse. A veces, se intercambiaban en las clases para equilibrar sus calificaciones. En la preparatoria, Amy tenía una cita con Brad Hendrick, pero enfermó el día del encuentro. No quería cancelarla por miedo a que él nunca la volviera a invitar, así que me rogó que fuera en su lugar. Como era su primera cita y no se conocían mucho, acepté. A partir de la segunda salida, Amy retomó el control y terminaron saliendo durante casi un año, sin que él jamás descubriera el engaño. En ese momento, la anécdota me pareció divertida. Jamás imaginé que algún día se convertiría en la raíz de mi peor pesadilla. Los años pasaron. Mali y yo nos enamoramos y nos casamos. Pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Conseguí un trabajo bien pagado en una empresa de diseño gráfico, lo que nos permitió comprar una casa de 3 habitaciones en Oakley Square, cerca del centro de la ciudad. No debería sorprenderte quiénes fueron nuestros vecinos. 3 años después de nuestra boda, Amy se casó con Ted, un tipo alto y serio que trabajaba en finanzas. Era amable, sí, pero bastante aburrido. Se mudaron a la casa contigua a la nuestra, en una calle tranquila llamada Ferdinand Place. Su jardín trasero daba directamente a la residencia de Oak Park Place, donde vivían Hannah y su esposo, Ari. Ari era todo lo opuesto a Ted, mayor que nosotros, dueño de varias boleras en Cincinnati, siempre con una broma en la boca y antes fumador empedernido, hasta que Hannah lo convenció de dejarlo. Se casaron unos meses antes que Amy y Ted. Para nosotros, sus maridos, no fue ninguna sorpresa que nuestras esposas quisieran vivir cerca. Eran inseparables, como si estuvieran unidas por un lazo invisible. Ted, Ari y yo nos acostumbramos a su sincronía, a que terminaran las frases de la otra o dijeran exactamente lo mismo al mismo tiempo.
También nos habituamos a su ritual nocturno. Cada noche, sin excepción, las tres se reunían en una de nuestras cocinas alrededor de las 9:30 o 10 de la noche para charlar antes de volver a casa. Por años, pensé que mi matrimonio con Mali era perfecto, pero lo que en realidad sucedía en aquellas noches de hermanas era algo que jamás imaginé, y que, cuando lo descubrí, me destrozó por completo. Desde el principio, me resultó difícil diferenciar a las hermanas. Ted y Ari compartían el mismo problema, por lo que con el tiempo aprendimos a identificarlas por su vestimenta o las joyas que usaban. Durante una celebración navideña con Pam y Donald, los padres de Mali, quedó en evidencia que incluso ellos tenían dificultades para distinguir a sus hijas, al igual que nosotros. Sin embargo, eso no significaba que fueran idénticas en personalidad. Amy tenía un carácter más serio y conservador en comparación con sus hermanas. Hannah, en cambio, era un espíritu libre, con un sentido del humor más atrevido y una inclinación por los chistes subidos de tono. Si alguien hubiese apostado por cuál de las tres podría terminar con una carrera de bailarina exótica, seguramente habrían señalado a Hannah, aunque, claro, dudo que realmente lo haya hecho. Mali, por su parte, se encontraba en un punto intermedio. Para mí, era perfecta, más dulce y sociable que Amy, pero con los pies en la tierra, a diferencia de Hannah. No es que fuera imposible notar las diferencias entre ellas en nuestras reuniones, el problema era distinguirlas solo por su apariencia o voz. Si alguna vez se propusieran engañar a alguien, resultaría casi imposible descubrir la verdad. Como ninguno de nosotros tenía hijos en ese entonces, planear vacaciones era sencillo. Mali y sus hermanas insistían en que viajáramos juntos cada año, así que cada verano dedicábamos 2 semanas a explorar destinos fascinantes, Las Vegas, las playas de Carolina del Norte e incluso Italia en una ocasión. Nos llevábamos bien, así que los esposos estábamos conformes con la dinámica. Sin embargo, en algún punto sentí la necesidad de tener momentos a solas con Mali. Por eso, propuse que además de nuestro viaje anual con su familia, también tuviéramos una escapada solo para nosotros. Esta idea no fue bien recibida al principio y generó discusiones, silencios incómodos y momentos de tensión. Pasaron 3 años hasta que Mali comprendió lo importante que era para mí. Aprecio a tus hermanas y disfruto la compañía de Ari y Ted, le dije más de una vez, pero también quiero tiempo de calidad solo contigo. No es demasiado pedir, ¿verdad? Le propuse un trato justo, tendríamos el viaje familiar de siempre, pero además, una semana solo para nosotros. Aunque repetí este argumento innumerables veces, Mali no cedió hasta la víspera de nuestro viaje a Italia. Cuando notó que no estaba empacando mis cosas, se preocupó. Si no aceptas nuestra semana a solas, me quedaré aquí, le advertí con firmeza. Ustedes pueden irse a Italia sin mí. Después de una acalorada discusión que se prolongó por más de 1 hora, Mali buscó apoyo en sus hermanas. Amy y Hannah intentaron convencerme, acusándome de egoísta y terco, insistiendo en que ningún esposo cariñoso actuaría de esa manera. A pesar de la presión, me mantuve firme. Finalmente, Mali accedió a mi petición y nos fuimos a Italia, aunque durante los primeros días noté cierta frialdad en nuestra relación. Sus hermanas reforzaron la idea de que yo había actuado mal, y si no fuera por Ari y Ted, que en secreto celebraron mi victoria porque les abrió la posibilidad de negociar lo mismo con sus esposas, tal vez habría considerado volver antes de tiempo. Afortunadamente, hacia el 5.º día, el encanto de Florencia comenzó a disipar la tensión. Mali se relajó y el resto del viaje resultó maravilloso. Además, nos esperaba una semana juntos en Sanibel Island ese invierno. Desde entonces, el acuerdo se mantuvo, 2 semanas con su familia y una semana solo para nosotros. Parecía un equilibrio perfecto, y en gran parte lo fue, hasta que decidimos tener hijos. Si bien Mali y yo compartíamos el deseo de formar una familia, la vida que llevábamos, ya fuera como pareja o en compañía de sus hermanas y cuñados, nos resultaba demasiado agradable como para apresurarnos. No obstante, cuando Mali y sus hermanas se acercaron a los 30 y yo cumplí 32, la necesidad biológica se hizo más evidente. Mali dejó los anticonceptivos y poco después empezamos a intentar concebir. No tenía ninguna objeción a nuestra meta ni a los métodos para lograrla. Amaba a Mali y nuestra intimidad siempre había sido especial. Normalmente, nuestros encuentros eran tiernos y afectuosos, más que desenfrenados o salvajes. Aunque solíamos recurrir a nuestras posiciones favoritas, la espontaneidad de los primeros años se había reducido con el tiempo, como sucede en muchos matrimonios. En ocasiones, Mali me sorprendía con un deseo más intenso de lo habitual, y en ciertas fechas especiales, una copa de champán avivaba su entusiasmo. Aún así, nuestra relación se caracterizaba por la ternura, y a mí me parecía perfecto. Una noche, después de un encuentro particularmente apasionado, hice un comentario en broma, sin imaginar la reacción que provocaría. Un sábado, al regresar del supermercado, escuché su voz llamándome desde nuestra habitación. Al entrar, la encontré boca abajo sobre la cama, completamente desnuda y sosteniendo un frasco de aceite de masaje. He tenido un día estresante, vaquero, murmuró con una sonrisa pícara. ¿Me ayudarías un poco? Sin dudarlo, comencé a masajear su espalda y sus piernas, disfrutando de los suspiros de placer que escapaban de sus labios. Cuando la giré para seguir con el masaje, usé no solo mis manos, sino también mi boca, llevándola al clímax en 3 ocasiones antes de que nos entregáramos el uno al otro con intensidad. Después, permanecimos abrazados, disfrutando de nuestra cercanía. En un momento, Mali se levantó para traer unos bocadillos de la cocina. La cena quedó en el olvido, porque apenas terminamos de comer, nos dejamos llevar una vez más. Eso fue inolvidable,
dije con una sonrisa, aún recuperando el aliento. Aunque, tal vez no eras tú, Mali. ¿Será que tuve suerte y esta noche estuve con Amy o Hannah? Esperaba una risa juguetona o al menos un comentario mordaz, pero lo que recibí fue una mirada gélida. Scott, eso no tiene gracia. Su voz estaba cargada de reproche. ¿De verdad crees que compartiría a mi esposo con mis hermanas? De inmediato, la atmósfera se volvió tensa. Mali, lo siento, me apresuré a decir. Solo estaba bromeando, cariño. Intenté abrazarla, pero ella se apartó. Necesito una ducha, anunció con frialdad antes de encerrarse en el baño. El sonido del seguro al trabarse dejó claro que estaba molesta. Al día siguiente, me sentí como un fantasma en nuestra propia casa. Mali apenas me dirigía la palabra y su actitud dejaba claro que ciertos temas estaban fuera de los límites. Finalmente, durante la cena del domingo, me disculpé una vez más, insistiendo en que solo había sido una broma inofensiva. Poco a poco, Mali pareció calmarse. Esa noche me permitió acurrucarme a su lado en la cama, y solté un suspiro de alivio. No me gustaba verla molesta conmigo, así que tomé nota mental de no volver a bromear sobre intercambiar hermanas en el futuro. Aún así, me desconcertaba lo mucho que le había afectado, sobre todo porque ella misma, en nuestra primera cita, me había contado con total naturalidad que en una ocasión se hizo pasar por Amy en una cita. También recordé un pequeño desacuerdo que habíamos tenido unas semanas antes de nuestra boda, cuando discutimos sobre qué hotel elegir para nuestra luna de miel en Sarasota. Aunque finalmente terminé cediendo a la elección de Mali, en medio de nuestra charla juguetona, lancé una broma sobre haberme casado con una de sus hermanas. Su respuesta fue rápida y con humor. Lo dudo, cariño. Amy y Hannah tienen el sueño muy ligero, y ya les advertí que roncas. Eso podría ser un problema para ellas. Supongo que me quedaré contigo, entonces, respondí con una sonrisa. Nos reímos y seguimos con lo nuestro sin pensar más en ello. Por eso, cuando años después se tomó tan mal una broma similar, me sorprendió por completo. Como mencioné antes, nuestros intentos por formar una familia fueron un gran desafío para mí. Después de 10 meses intentándolo, todavía me mantenía optimista, sabiendo que algunas parejas tardaban más en concebir. Sin embargo, Mali estaba cada vez más ansiosa con cada intento fallido, hasta que finalmente insistió en que me hiciera una revisión médica. Accedí con cierta reticencia. Recuerdo la consulta con claridad. Estuve sentado en la clínica, hojeando revistas, mientras esperaba mi turno. Luego, el viernes siguiente, en medio de mi jornada laboral, recibí la llamada del Dr. Randall. Con discreción, contesté el teléfono. No hay motivo de preocupación, Scott, me tranquilizó el doctor. Tu conteo de esperma está un poco por debajo del promedio, aproximadamente un 7% menos de lo esperado para un hombre de tu edad. Sin embargo, son saludables y vigorosos, solo que en menor cantidad. No deberían tener problemas para concebir, aunque puede tomar más tiempo. Me sentí aliviado con la noticia y pensé en compartirla con Mali cuando llegara a casa. Sin embargo, la conversación durante la cena se desvió hacia la política de Cincinnati, y para cuando nos fuimos a la cama, el tema se me había olvidado por completo. No fue hasta las 11 de la noche que lo recordé. Sabía que Mali y sus hermanas solían reunirse en la cocina después de ver partidos de baloncesto en la televisión. Decidí bajar para compartirle la noticia. Antes de entrar, escuché risas a través de la puerta cerrada, lo que me hizo sonreír. Me detuve un momento, curioso por saber de qué hablaban. Lo que escuché a continuación me dejó completamente atónito. Si él no es el mejor, ¿por qué siempre quieres cambiar conmigo?, preguntó una voz. Nunca dije que Scott no fuera bueno, respondió otra, entre risas. Solo mencioné que tiene ciertas habilidades. O tal vez sea el otro, intervino una tercera. Ya ni siquiera llevamos la cuenta. Tú ves a Ari más que cualquiera de nosotras. Entonces no te quejes, añadió otra voz, antes de que todas estallaran en carcajadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Estaban insinuando que intercambiaban parejas? Me quedé inmóvil, tratando de comprender lo que escuchaba. Ha pasado casi un año y todavía no estoy segura sobre Scott, dijo una de ellas. Debe ser un problema de Mali, opinó otra. ¿Tienes un plan B? Sí, si su prueba no muestra mejoras, pronto lo sabremos. ¿Y cómo funcionará? Fácil. Durante mis días fértiles, estaré con Ted. Pasar cada noche con Scott se ha vuelto aburrido. Luego, alternaré con Ari. Pero Mali está fuera de los límites. No volveremos con Ari hasta que yo esté embarazada. Las risas continuaron. Mi mente se nubló. Lo que había escuchado era demasiado claro. Mali estaba planeando tener un hijo con Ted. Aunque Ted y yo teníamos características físicas similares, como el color de cabello y ojos, él era más alto y Ari más bajo y corpulento. No podía procesar lo que acababa de descubrir. Me senté en la sala, con la luz tenue, tratando de asimilarlo todo. Confrontarla en ese momento no tenía sentido. Además, con la incertidumbre de cuál de ellas podría subir a la habitación después, decidí calmarme. Minutos más tarde, sentí a alguien deslizarse en la cama a mi lado y depositar un beso suave en mi mejilla. Te amo, cariño, susurró Mali. La furia y la confusión rugían dentro de mí, pero me obligué a respirar pausadamente. No podía apresurarme. Permanecí quieto,
esperando a que su respiración se volviera regular con el sueño. Cuando estuve seguro de que dormía profundamente, me levanté con cautela. Pensé en todo lo que había escuchado y traté de comprender cómo lo hacían. Intercambiar parejas sin ser descubiertos no debía ser tan complicado para ellas. Todas trabajaban juntas en una tienda de diseño de interiores, por lo que tenían las mañanas libres para cambiar de ropa si era necesario. Los fines de semana podrían ser un poco más complicados, pero con cualquier excusa, como ir a buscar un catálogo, podían desaparecer unos minutos sin levantar sospechas. Sin embargo, la cuestión no era cómo lo lograban, sino por qué lo hacían. Siempre había creído que un esposo podía reconocer a su esposa sin dudarlo, pero la realidad parecía ser distinta. Nunca había tenido razones para sospechar. Recordé cómo, en los primeros años de nuestro matrimonio, Mali y yo solíamos conversar largas horas en la cama, compartiendo nuestras preocupaciones, sueños y planes para el futuro. Sin embargo, con el tiempo, esas charlas nocturnas fueron desapareciendo. Mali llegaba tarde después de pasar tiempo con sus hermanas, y cuando intentaba iniciar una conversación, me cortaba con un "estoy agotada, hablemos mañana". Por años, nuestras conversaciones importantes, ya fueran sobre nuestro día a día o sobre el futuro, se daban durante la cena o en la tarde, pero nunca tarde en la noche, en la intimidad de la cama. Este cambio probablemente no era casualidad. Si realmente estaban intercambiando parejas, limitar las conversaciones nocturnas era una estrategia lógica. Hablar menos reducía el riesgo de cometer errores, de olvidar detalles del otro o de ser descubiertas. Estaba seguro de que Mali dormía profundamente cuando me deslicé con cautela hasta la oficina. Busqué la almohadilla de tinta que usábamos para estampar cheques y con un poco de tinta negra permanente en mi dedo, regresé al dormitorio. Con disimulo, marqué un pequeño punto en su espalda, justo en el lado derecho, a la altura media entre el hombro y el omóplato. La marca era diminuta, del tamaño de la goma de un lápiz, algo que ella no notaría a menos que se mirara detenidamente en un espejo. Después, lavé la tinta sobrante de mi dedo con agua tibia y jabón. Tal como esperaba, la tinta se mantuvo intacta, frotar solo la desvanecía ligeramente. Seguí usando una piedra pómez hasta que la mancha en mi dedo se atenuó casi por completo. Luego, volví a la cama con una sonrisa sombría mientras planeaba mis siguientes movimientos. El shock inicial había quedado atrás, reemplazado por una ira profunda. Si mi interpretación de la conversación entre las mujeres era correcta, Mali me había traicionado de manera deliberada y sostenida, quizás durante años. Ella y sus hermanas parecían priorizar su vínculo entre ellas por encima del amor y la lealtad que debían a sus esposos. Me sentía manipulado, engañado y sobre todo, humillado. Pensé en distintas soluciones, pero ninguna parecía clara. El sábado por la tarde, nos reunimos en casa de Ted para una barbacoa. Cuando las mujeres entraron a la cocina, probablemente para preparar la comida, vi mi oportunidad. Mientras Ted se ocupaba de la parrilla, invité a Ari a dar una vuelta por la cuadra. Como de vez en cuando se preocupaba por su peso, aceptó con gusto la caminata. Cuando nos alejamos lo suficiente de la casa, rompí el silencio. Ari, ¿puedo hablarte de algo personal? Por supuesto, Scott. ¿Qué tienes en mente? Primero, prefiero que esto quede entre nosotros. No quiero que Mali, Hannah, Amy ni siquiera Ted sepan de esta charla. Si alguien pregunta, digamos que estuvimos planeando un viaje a Grecia para el próximo verano. Ari soltó una risa ligera ante la coartada. Tu secreto está a salvo conmigo. Sentí algo de incomodidad antes de continuar. No quiero parecer indiscreto, pero, ¿cómo es tu vida íntima con Hannah? Mali y yo estamos juntos 1 o 2 veces por semana, pero siento que me gustaría que fuera más frecuente. ¿Tienes una experiencia similar con las hermanas de Mali? Ari me dio una palmada en la espalda con una carcajada. Parece que te tocó la peor parte, amigo. Hannah y yo estamos juntos casi todas las noches. Solo lo dejamos pasar cuando ella está en su periodo o si está muy cansada, pero en general es bastante constante. Debió notar mi sorpresa, porque sonrió con burla antes de añadir. Supongo que elegiste a la hermana equivocada, ¿no? Pero, ¿cómo podías saberlo? Es cuestión de suerte. Disimulando mi inquietud, fingí una expresión de resignación. ¿Siempre ha sido así, desde el inicio de tu matrimonio? Ari se quedó pensativo un momento. Sí, en su mayoría. Hannah y yo tenemos una pequeña rutina, un juego, si quieres verlo así. Sabes que las mujeres suelen quedarse en la cocina por las noches, ¿verdad? Asentí, alentándolo a seguir. Cuando regresa, yo ya estoy en la cama, leyendo o viendo televisión. Entonces, ella entra con cierta expresión y siempre me dice, en un tono sugerente, ¿cómo me quieres esta noche? Y así decidimos. Casi siempre es la misma frase. Puede sonar tonto, pero mientras tengamos intimidad, a mí me funciona. Soltó una risa ligera, mientras yo fingía una sonrisa. Cambiando el tema, mencioné, Mali y yo solíamos hablar mucho en la cama sobre todo tipo de cosas, pero últimamente, solo la usamos para estar juntos y dormir. ¿Tú y Hannah conversan en ese momento? La verdad, reservamos las conversaciones serias para otros momentos del día, respondió con un encogimiento de hombros. No es algo que me moleste, pero supongo que se parece a lo que dices de Mali. En la cama, la prioridad es otra. El resto de la caminata, Ari se enfrascó en hablar de su pasión por los Cincinnati Bengals. Intenté seguir la conversación con asentimientos y respuestas breves como sí, claro y en serio, pero mi mente estaba en otro lugar, uno oscuro y frío, lleno de rabia. A pesar de mi tormento interno, logré mantener la compostura el resto del día. Aunque algunos notaron mi actitud distante, me propuse resistir. Al despedirnos de Ted y Amy, llevé a Mali a cenar comida india, su favorita. Durante la velada,
Traté de ser el esposo atento y alegre de siempre. Alrededor de las 10 de la noche, como de costumbre, Mali pasó tiempo con Amy y sus hermanas. Cuando volvió, mientras nos preparábamos para dormir, me acerqué por detrás y comencé a masajear su cuello y sus hombros, buscando la marca de tinta que había dejado. No estaba. Mi mente se nubló. Se acabó, pensé con amargura. Ella y sus hermanas tendrían que afrontar las consecuencias. Disimulando mi turbación, pregunté en tono casual: cariño, ¿cómo está el rasguño en tu pierna? Déjame verlo. ¿Con qué hermana fue? Hubo una breve pausa antes de que respondiera, con un matiz de precaución en la voz. ¿Rasguño? Sí, dije con naturalidad. Cuando te golpeaste con la puerta del lavavajillas después de la cena. Me incliné para examinar su pierna. Oh, esto, dijo con una despreocupación demasiado ensayada. Ya sanó, no quedó marca. Vaya, qué rápido, murmuré, revisando la zona. No había ni rastro. Levanté la vista justo a tiempo para verla exhalar con alivio. Sonriendo para mis adentros, me dirigí al baño a cepillarme los dientes. Aquello confirmaba mis sospechas. La mujer que había estado en nuestra cama la noche anterior no era Mali. Cuando volvimos a la cama, decidí dar el siguiente paso. Cariño, dije, con tono sugerente. ¿Continuamos lo de anoche? Fue increíble. Ella pareció confundida, incluso tensa. ¿A qué te refieres? Vamos, anoche bajaste con esa mirada traviesa y me dijiste, entonces, grandote, ¿cómo me quieres esta noche? Me volviste loco. Fue alucinante. Mali se quedó inmóvil un instante, luego adoptó una expresión de incomodidad antes de murmurar. Por supuesto, amor, lo recuerdo, pero no sé si tengo ánimos para algo tan intenso esta noche. No hay problema, respondí con suavidad. Podemos hacerlo lento, pero dime esas cosas que me susurraste anoche, me encantaron. Ella se deslizó bajo las sábanas y me abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en mi cuello. Claro, bebé, susurró. Diré lo que quieras, solo quiero complacerte. ¿Qué parte te gustó más? Sonreí con ironía. No te librarás tan fácil. Y mientras la intimidad nos envolvía, ella permaneció en silencio, dejando que mis caricias guiaran el momento, pero yo seguía dominado por la ira. En aquel instante me sentí excitado de inmediato, aunque me sorprendió que Mali se mostrara menos participativa. Mis gestos habituales no despertaban en ella la misma pasión de siempre. Hice una pausa para observarla y pregunté: ¿estás bien, cariño? Te noto algo distante. Ella me miró y respondió: lo siento, Scott, estoy algo cansada y me duele el estómago, quizá por la comida picante. Seamos íntimos, pero no esperes mucha energía esta noche, ¿de acuerdo? Le sonreí con comprensión. Claro, Mali, tranquila, lo haremos despacio y con calma. Misionero bastará. Podemos reservarnos la pasión para otra ocasión. Ella me besó con agradecimiento. Lo que siguió fue un encuentro bastante típico entre esposos, similar a muchas noches anteriores con mi esposa, Mali, o eso pensé en aquel momento. El domingo marcó el día en que todo se desmoronó. 3 parejas fuimos a desayunar al centro, en Trentino, un lugar que siempre nos gustaba. Después nos dirigimos a casa de Ari y Hannah. Mientras los hombres nos acomodamos para ver el partido de los Bengals, las hermanas se reunieron aparte para pasar tiempo entre ellas. Todo parecía normal por la mañana y yo me mantuve atento a Mali, sospechando que querría hablar con sus hermanas. Notaba su molestia, probablemente conectada con lo ocurrido el viernes en la noche. Sospechaba que nadie le había explicado bien lo que estaba pasando, a juzgar por su reacción a la marca que encontré y nuestra intimidad posterior. Al acomodarnos en Trentino y pedir nuestras bebidas, pasaron apenas 10 segundos cuando Mali intercambió miradas con una de sus hermanas y dijo: Hannah, necesito retocarme el maquillaje. ¿Me acompañas? Se marcharon. Mali lucía contrariada y Hannah parecía perpleja. Al regresar, ambas estaban pálidas y turbadas, apenas bebían y se veían desconectadas de la conversación. Evitaban mirarme directamente, aunque notaba su nerviosismo cuando creían que yo no las estaba observando. Tal como supuse, Mali debía culpar a Hannah por no haberle contado algo sobre lo que pasó la noche anterior. Hannah, por su parte, le habría negado saber nada, dejándolas a las dos en un estado de ansiedad evidente. Al principio, Amy se mostraba ajena a ese ambiente tenso y charlaba alegremente con todos. Sin embargo, pronto percibió que algo no andaba bien. No podía identificar el problema, pero la incomodidad era notoria. Cuando terminamos el brunch, entre huevos benedictinos, omelets de salmón y waffles, Amy le comentó a Hannah: cariño, uno de mis lentes de contacto me está molestando. ¿Me acompañas a revisarlo? Al volver, las 3 hermanas se veían tensas, sentadas en la mesa sin apenas levantar la vista, consumidas por la misma inquietud. Aquella ansiedad no se disipó el resto del día. Para mi satisfacción personal, mientras Ted, Ari y yo celebrábamos la victoria de los Bengals, las hermanas se quedaron en la parte trasera de la casa, y en 3 horas no supimos nada de ellas. Al despedirnos, mis 2 cuñadas evitaron cruzar miradas conmigo, incluso al abrazarnos de forma forzada. Ya en casa, la cena transcurrió en silencio. Yo intentaba mantener un tono amable, contando anécdotas graciosas del trabajo o mencionando planes para nuestras vacaciones, pero Mali solo ofrecía sonrisas cortas o monosílabos. Sus ojos delataban un temor creciente. Más tarde, mientras recogíamos y luego veíamos televisión, fingí normalidad, aunque observaba cómo crecía la expresión de angustia y horror en su rostro. A eso de las 9:15 de la noche, titubeó antes de decir: cariño, voy a ver a Hannah un rato, ¿está bien?
Claro, bebé, respondí con aparente tranquilidad. Mientras tanto, quizá empiece a empacar mis cosas y a cargarlas en el auto. Supongo que necesitaré un camión más adelante en la semana para llevarme los muebles. Ella se quedó lívida. ¿Qué? ¿Por qué vas a empacar? Porque me iré. No me apetece seguir viviendo bajo el mismo techo con una mujer falsa. Mali palideció. ¿Yo? No entiendo. ¿Qué? La interrumpí, clavando mis ojos en ella. Te veré cuando regreses. Subí las escaleras. No, Scott, espera, me llamó, con la voz temblorosa. La ignoré deliberadamente y comencé a guardar mi ropa. Mi primera suposición fue que intentaría comunicarse de inmediato con sus hermanas, y resultó acertada. No habían pasado ni 3 minutos cuando Mali apareció en la puerta de la habitación, diciéndome con urgencia: Amor, Amy y Hannah acaban de llegar. ¿Podrías bajar con nosotras? Su rostro se veía afligido. Tenía las mejillas humedecidas, maquillaje corrido y una expresión que mezclaba miedo con desconsuelo. Por un instante sentí una compasión fugaz. Claro, contesté, desviando la mirada. Bajo ahora. Busqué en la habitación mi pequeña grabadora de voz, del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, que a veces uso para apuntes rápidos mientras manejo. La encendí, la guardé en el bolsillo y bajé a la cocina. Allí estaban las 3 mujeres sentadas, serias y calladas. Me senté frente a ellas y rompí el silencio. Bien, ¿qué sucedió? Tras una pausa muy larga, Mali habló al fin. Scott, tú sabes que te quiero muchísimo, ¿verdad? Perdona, ¿quién eres? Repliqué con frialdad. ¿Cuál de las hermanas eres? Soy Mali, tu esposa. ¿En serio? Un momento. Me levanté y me puse detrás de ella para revisarle la espalda. Ninguna marca distintiva, musité. Repetí el gesto con las otras 2, hasta dar con la mancha en una de ellas. Se miraron entre sí, perplejas. Volví a mi asiento. De acuerdo, hagamos el intento de que tú seas Mali. Dime, ¿dónde dormiste el viernes en la noche, cuando tu hermana se presentó aquí? Señalé a la que tenía la marca en la espalda. ¿Te acostaste conmigo? Ellas me observaron con desconcierto. Tómense su tiempo, añadí. No tengo prisa, estoy seguro de que hay una explicación convincente de por qué al menos 2, si no es que las 3, han compartido mi cama en las últimas 3 noches. La tensión en la mesa se hizo insoportable. Mali rompió a llorar mientras sus hermanas me contemplaban con gesto de pesar. Simulé que me ponía de pie y dije: debería seguir haciendo mi maleta. Espera, por favor, exclamó Mali apresurada. Déjame explicarlo, por favor, Scott, dame la oportunidad de aclararlo. Una parte de mí quería gritarle que era demasiado tarde, pero la curiosidad me frenó. ¿Qué retorcida razón podrían darme? ¿Y acaso había motivos para creerles? Esperé. Mali trató de hablar, pero el llanto le impidió articular palabra. Entonces una de sus hermanas tomó la iniciativa. Scott, todo comenzó como un juego estúpido. Era solo broma, pero se salió de control. Hace como un mes hablábamos de nuestros esposos, de lo que nos gustaba y disgustaba, y de cómo cada una se sentía. Fue surgiendo la idea de intercambiar parejas, a manera de reto. Continuó con cautela. La noche del viernes hicimos el cambio. Intercambiamos la ropa aquí en la cocina y fuimos a las casas de la otra. Amy fue contigo, yo con Ted y Mali con Ari. El día siguiente nos reunimos para una barbacoa, y ahí se supone que todo volvería a ser normal. Fue una tontería, Scott, ahora somos conscientes de la gravedad. Por favor, considera darle a Mali una oportunidad de remediar las cosas. ¿Está destrozada? ¿No la ves? Me señaló a Mali, que seguía quebrada en sollozos. Entonces, según dices, Amy estuvo conmigo y Mali con Ari, concluí. Asintieron todas. Me giré hacia Amy. Amy, cuéntame, ¿cómo te fue? Comparada con lo que tienes normalmente con Ted, ¿cómo resultó la intimidad conmigo? Amy se sobresaltó. Yo, Scott, en realidad, sí fue agradable. ¿Podrías recordarme los detalles? ¿Qué hicimos exactamente? Amy desvió la mirada. No lo recuerdo bien. ¿En serio? Repliqué con dureza. Fue apenas hace 2 noches. Me dices que, después de todos estos años de matrimonio, decides intercambiar esposo con tu hermana y no recuerdas nada de lo que pasó. ¿Sufres algún tipo de amnesia prematura? Entonces me volví hacia Hannah. Buen intento, Hannah, pero tu relato me resulta totalmente inverosímil. Sí, Amy durmió en mi cama el viernes, por eso la marqué con tinta negra mientras dormía, y la mancha todavía se le nota. Pero no mantuvimos relaciones. No toleraré que me mientan diciendo que fue la primera vez que lo hacen. ¿Creen que no sé que las 3 consideran que Ari es el más satisfactorio en la cama? Las vi sobresaltarse, pero continué. ¿De verdad suponen que ignoro que él pasa 7 noches a la semana con alguna de ustedes, mientras a mí se me asigna intimidad apenas 2 veces por semana, si acaso, y solo cuando les conviene? Hice una pausa, observando cómo Mali no dejaba de llorar y sus hermanas mantenían la mirada baja. Ya me estaba hartando y solo buscaba una confesión sincera. Les doy una oportunidad más, dije. Esta vez quiero oír a Mali. Dime tú, ¿por cuánto tiempo has estado acostándote con los esposos de tus hermanas? Mali me miró con los ojos rojos, y tras un silencio prolongado bajó la vista. Desde que Hannah y Ari se casaron, hace años. Volvió el mutismo. Hannah intervino en tono casi suplicante. No fue solo cosa de ella, Scott. Amy y yo también lo propusimos, pero no fue algo tan frecuente. Tal vez un par de veces al año, cuando Mali nos animaba. Claro, respondí. ¿Y luego qué pasó? Ellas callaron. Insistí, es decir, se volvió más habitual con el tiempo, ¿no? Amy, cabizbaja, asintió. Sí, se hizo más frecuente. Y en ese caso, las 3 se turnan entre los 3 esposos como una especie de danza retorcida. ¿Estoy en lo correcto, Mali? Ella asintió con arrepentimiento.
¿Cuándo pasó a ser que Ari estuviera con ustedes 7 noches a la semana, mientras yo me quedaba con encuentros esporádicos? Pregunté. No me respondió ni me miró. ¿Cuántas noches a la semana pasaba Ari contigo, Mali? 1 o 2, murmuró ella con voz apenas audible. Genial, bufé con sarcasmo. Mi paciencia se agotó en ese punto, no tenía sentido prolongar el intercambio. Fue solamente físico, amor, gimió desesperada. No tiene nada que ver con el amor que te tengo. No era cuestión de buscar un bebé con otro, en serio. Se la notaba alterada, y sus hermanas lucían igual de tensas. ¿Qué insinúas, Scott? Continuó. ¿De verdad crees que deseaba quedar embarazada de Ted por dudar de tu capacidad? Su reacción me confirmó que yo había dado en el clavo. Se levantó y se acercó para abrazarme, pero la rechacé, haciéndola tropezar contra el refrigerador. Me traicionaste de casi todas las formas posibles, con ayuda de tus 2 hermanas. Seguirán compartiendo a Ari y a Ted si quieren, o a quien quieran sumar a su lista. Sin esperar respuesta, salí por la puerta de la cocina, recogí mi maleta y crucé la entrada principal sin mirar atrás, aunque oía los sollozos procedentes de la cocina. Aquella noche, con la rabia a flor de piel y sin poder dormir, me hospedé en un hotel Highway. A la mañana siguiente, pedí el día libre en el trabajo, fui a ver a un abogado, pasé por el banco y cité a Ted y Ari para almorzar. Llegué tan puntual que Ted tuvo que cancelar un compromiso previo. Nos sentamos en un local de comida, pedimos unos sándwiches y, sin rodeos, abordé el asunto. Tal vez les cueste creerlo, pero nuestras esposas nos han estado engañando. Han estado rotando entre los 3 desde hace años. Ari se quedó boquiabierto. Ted, en cambio, asintió con aparente resignación. Algo me hacía sospechar que estaba pasando algo así. Nos quedamos mirándolo, esperando que aclarara esa observación. Amy olvidaba cosas con frecuencia, explicó. Ni siquiera recordaba conversaciones del mismo día o de la noche anterior. No estaba seguro, así que no quise lanzar acusaciones sin pruebas. Empecé a notar las ocasiones en que se le borraba todo de la cabeza, pensando que, cuando tuviera suficiente evidencia, lo platicaría con ustedes dos. ¿Y tú cómo lo descubriste, Scott? Preguntó Ari, sobresaltado. Entonces les conté lo que había oído, la marca de tinta en la espalda y todo lo que conllevaba. Ted escuchó con suma atención y Ari, visiblemente atónito, comentó. Es increíble, absolutamente increíble. ¿Estás seguro de esto, Scott? Parece irreal. Y, sin embargo, para mí, la realidad ya era imposible de ocultar. Reproduje la grabación de mi conversación con el trío de la noche anterior sin añadir ningún comentario adicional. Cuando la cinta terminó, intercambiamos miradas solemnes y nos sumergimos en una conversación seria. Tanto Ari como Ted notificaron a sus trabajos que estarían ausentes por el día. Yo, por mi parte, les informé sobre mi decisión de divorciarme de Mali. No había marcha atrás. Aunque ellos aún dudaban sobre sus próximos pasos, nuestra charla se extendió durante horas. Paradójicamente, sentí que me acercaba más a mis 2 cuñados en ese momento. Eran buenos hombres y, a pesar de todo, los extrañaría. Pocos días después, encontré un apartamento que me gustó y alquilé el lugar. Regresé con un camión de mudanza para llevarme parte de los muebles y para el fin de semana, ya me había instalado por completo. Saqué el resto de mis pertenencias de la casa y me aseguré de cortar todo contacto con Mali. Ella insistió en llamarme tanto a mi trabajo como a mi celular personal. Le pedí a mi asistente que rechazara sus llamadas y cambié de número. Mantener mi teléfono fijo sin listar fue una decisión inteligente. Mientras tanto, inicié el proceso de divorcio y comencé a trazar mi plan para el futuro. El jueves, mi compañera y amiga Bárbara inició una conversación inusual. Mi mal humor y distracción eran evidentes para todos en la oficina, así que no me sorprendió que tocara el tema. Cuando le conté toda la historia, su rostro mostró una mezcla de asombro, empatía, curiosamente, una pizca de satisfacción. Aquello me irritó. Lo siento mucho, Scott, dijo, viéndome con seriedad. No justifico lo que hicieron, pero siempre he pensado que tú y yo podríamos haber sido una gran pareja. Me quedé en silencio, observándola con otros ojos. Siempre supe que Bárbara era una mujer alta y atractiva, pero mi amor por Mali había eclipsado cualquier pensamiento sobre otra persona. Ahora, sin embargo, mi percepción comenzaba a cambiar. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Aunque éramos discretos, Bárbara notó la diferencia en mi actitud hacia ella. Mientras tanto, a través de mi abogado, Mali me hizo llegar su deseo de hablar conmigo. Quería explicarse. No creía que sus palabras pudieran cambiar nada, pero aún así acepté el encuentro. 6 semanas después de mi mudanza, nos encontramos en una sala de conferencias en la oficina de mi abogado. Mali entró, tan hermosa como siempre, pero con un aire de tristeza. Se sentó frente a mí, y tras unos segundos de silencio, fui el primero en hablar. Dime, Mali, ¿cómo te va? ¿Estás esperando un hijo de Ted? Se sonrojó. No, Scott, no he estado con Ted ni con nadie más. Nunca tuve la intención de tener un hijo que no fuera tuyo. Reprimí una risa amarga. ¿Sabes? Aquella noche, cuando escuché su conversación, estaba a punto de contarte que el Dr. Randall confirmó que mis espermatozoides eran viables. Eran pocos, pero lo suficientemente fuertes para concebir. No necesitábamos la ayuda de Ted. Aunque, claro, con todo lo que ha pasado, supongo que ya da igual. Mali bajó la mirada con lágrimas en los ojos. Por favor, Scott, déjame explicarte. ¿Crees que tu dolor es mayor que el mío? Le sostuve la mirada, sintiendo una furia contenida. Adelante, pero no me hables de amor ni intentes convencerme de que esto no tiene que ver con nosotros. Tomó aire y empezó a hablar. No era sobre nuestra relación. Era un juego entre Hannah,
Amy y yo, lo hemos hecho desde la escuela. Nunca pretendimos lastimar a nadie. Mis cejas se fruncieron. ¿Has metido a todos tus exnovios en esto? Mali vaciló antes de admitirlo. Casi todos. Mis hermanas y yo siempre hemos sido inseparables. Compartimos todo, ropa, secretos, amigos, incluso parejas. Me quedé en silencio, dejándola continuar. Cuando nos casamos, pensé que cambiaría. Y lo hizo, por un tiempo. Algo en su tono me hizo sospechar. Espera, interrumpí. ¿Tus hermanas estuvieron conmigo mientras salíamos? Se sonrojó y asintió. Sí, un par de veces. No me gustaba la idea, sobre todo cuando nuestra relación se hizo más seria, pero ellas insistieron. Decían que era parte de nuestra historia. Solté una carcajada sarcástica. Bueno, supongo que pasé la prueba, ¿no? Mali se quedó en silencio. No entiendes la gravedad de esto, ¿verdad? Me usaste para divertirte con tus hermanas. ¿Por qué Ari en vez de mí? ¿Es mejor que yo? Su labio tembló. Scott, sé que estuvo mal, pero recuerda que tú también estuviste con las tres. La miré con desprecio. Sí, pero no lo sabía. ¿Todavía no lo entiendes? Nunca fue sobre estar con alguien nuevo. Para mí, siempre fuiste tú. Mi paciencia se agotaba. Escucha bien, yo era tu esposo. Deberías haberme puesto por encima de todo. Pero no fue así. Pusiste a Hannah y a mí primero, a Ari antes que a mí. Planeaste un hijo con Ted sin siquiera mencionármelo. Ahora puedes quedarte con ellos. Yo ya terminé con esto. Me levanté, conteniendo las lágrimas. Mali sollozaba, tapándose el rostro con las manos. Pero, Scott, yo no los quiero a ellos. Te quiero a ti. Me volví hacia la puerta. Qué conmovedor. Después de todos estos años, me eliges a mí. Lástima que ya es tarde. Yo elijo irme. Mali no intentó detenerme. Después de aquella conversación, la vida pareció más sencilla. Comencé a salir con Barbara y, para nuestra tercera cita, me di cuenta de que había muchas más mujeres en el mundo además de Mali o sus hermanas. Barbara era apasionada, atenta y nuestra primera noche juntos se extendió a todo un fin de semana. Fue emocionante y liberador. Aunque no sabía hacia dónde nos llevaría la relación, me hacía sentir bien. Mientras tanto, Ari decidió no echar a Hannah de su vida. Después de todo, siempre fue su favorita y la verdad sobre sus acciones no le afectó tanto como a Ted y a mí. Aún así, le impuso una condición, dejarse el cabello largo para evitar más engaños. También la amenazó con dejarla sin un centavo si volvía a traicionarlo. Ted, en cambio, tomó un rumbo diferente. Tras conseguir un gran empleo en Chicago, le dio un ultimátum a Amy. Te vienes conmigo y buscamos ayuda para salvar nuestro matrimonio, o te quedas con tus hermanas. Decide ahora. Amy no sabía qué hacer. No podía alejarse de Ted, pero tampoco imaginaba su vida sin sus hermanas. Por mi parte, tenía claro mi veredicto, que se fueran todas al demonio. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.